Esto fue en el 399 y en el 400 tuvo lugar una nueva matanza, en este caso de godos, en Constantinopla. En Constantinopla, el jefe de, como en tantas partes, el jefe de la milicia, el jefe militar, Magister Militum, era un godo arriano, es decir, seguidor de las tesis de Arrio y no de Atanasio y de Ambrosio, un tal general Gainas, que parecía que se comportaba con cierta ecuanimidad. En una ocasión le presentaron a dos cónsules y a un escribiente del partido contrario, es decir, del que le buscó la ruina en breve, y en vez de ajusticiarles o aplicarles lo que era al uso, se limitó a tocarles con la espada, indicando que merecían la muerte, pero los envió solo al exilio. Es decir, los mismos godos y arrianos, no todos, claro, pero por ejemplo este sí, pues en ocasiones se comportaban con mucha más tolerancia y mucha más sensatez o civismo que los mismos obispos. Pues en este año, en el 400, el partido nacional, es decir, el partido ortodoxo, el que estaba de parte de los católicos, había armado a los ciudadanos y, junto con la propia guarnición romana, atacó a la minoría goda, a esta especie de élite militar que había. Gainas se salvó, pero se produjo allí una matanza impresionante. Es decir, Gainas consiguió salvarse con una parte de sus tropas, no muchos, pero la mayoría de sus soldados, junto con sus mujeres y sus hijos, acabaron asesinados o bien quemados en el interior de la iglesia de los godos. Es decir, dentro de la ciudad había iglesias católicas, cristianas católicas, había iglesias cristianas arrianas. Parece que se refugiaron unas 7.000 personas en el interior de una de estas iglesias para ver si eran respetados, como de hecho ocurrió después en el 410. Cuando en el 410 Alarico saquea Roma, ordena que se respeten las iglesias cristianas. Es decir, saquea, están 3 o 4 días por ahí, claro, que se quitan de en medio a quien corresponde, pero a todos aquellos que se refugian en iglesias, igualmente ordenó respetar las estatuas y ciertos símbolos públicos. Eso significa que no hubiera pillaje y destrucción y de todo, pero la orden expresa de Alarico fue esa. Pues aquí se esperaba lo mismo, pero en vez de eso parece ser que el pueblo armado por el lado ortodoxo, a esta gente que se había refugiado en la iglesia de los godos, quitaron el techo de la iglesia y masacraron a los que estaban dentro con una lluvia de pedradas y vigas ardiendo hasta que no quedó ni uno. Esta fue la famosa masacre de godos del 400. Estamos a caballo ahora entre el siglo IV y el siglo V, y así como un resumen muy resumido antes de seguir adelante. Es decir, a finales del siglo IV, digamos así, las 2 últimas décadas del siglo IV y durante el siglo V, se destruyó sistemáticamente, o casi sistemáticamente, toda la literatura no católica. Es decir, por ejemplo, en cuanto a literatura política, los cristianos la destruyeron prácticamente toda, la pagana. Incluso amenazaron y promulgaron leyes cuya pena era cortar las manos de los copistas que intentaran reproducirlas. Es decir, no quedó ni rastro. En estos años de transición, aunque ya lo he citado antes, todos los cristianos, no solo los paganos o los de otras confesiones que no eran cristianas, sino, digo ahora, los cristianos no católicos, que no estaban solo los católicos y los arrianos, había muchos. Pues los cristianos no católicos tienen que entregar sus iglesias a los ortodoxos, es decir, a los católicos. No pueden construir otras nuevas, tampoco pueden celebrar sus servicios en domicilios privados. Hombre, puedes, pero te expones, claro, a que te encierren, a que te deporten, a que te confisquen tus bienes. No pueden usar domicilios privados, tampoco pueden celebrar reuniones ni servicios religiosos, ni tampoco recurrir a sacerdotes, e incluso se les privó, digo, a los cristianos no católicos, de lo que llamamos derechos civiles, como por ejemplo testar o heredar, es decir, hacer testamento a favor o recibirlo. Incluso se les prohibió llamarse cristianos, es decir, si no eras católico, entonces por ley no podías llamarte cristiano. Bien, pues por retomar o seguir con las disposiciones de Honorio,
En el 405 hay nuevos decretos de Honorio, esta vez contra los donatistas. Bueno, ha habido otros, estamos señalando los principales. También durante esos años contra priscilianistas y maniqueos. En el 407 un nuevo decreto de Honorio contra los paganos, y otro nuevo que ordena destruir las imágenes y altares de los paganos. Otro nuevo que ordena confiscar los templos, la propiedad de los templos, de los edificios, y también todos los bienes y las rentas, es decir, impuestos, donaciones o cualquier medio por el que se sufragasen. Estamos en el 407. Al año siguiente, en el 408, se promulgan nuevas leyes contra los donatistas, se prohíbe también la fiesta del Purim de los judíos, y Alarico, que es un godo, comienza a invadir Italia, se adentra en Italia y se acerca a Roma y la asedia. En este año, en el 408, durante el reinado de Honorio, mientras Honorio está presidiendo un desfile en Milán, un tal Olimpio organiza una matanza entre los altos cargos estatales presentes en ese desfile. Es decir, concretamente se quitan de en medio a unos cuantos: al prefecto praetorio de la Galia, Limesio, al magister militum de la Galia, Cariobaudes, al magister equitum Vicente, al antiguo prefecto pretorio de Italia, Longiniano, también al comes domesticorum Salvio y al magister officiorum Nemorio, al que inmediatamente sucedió el mismísimo Olimpio. Es decir, en un golpe de mano, un atentado, diríamos hoy, decapitó prácticamente a toda la cúpula militar goda, porque esos eran los puestos que ocupaban, es decir, a todos los cargos que debían su puesto al famoso Estilicón. Estilicón era de facto el que manejaba los ejércitos en este tiempo, era germano, pero llevaba 10 años defendiendo a Roma pues a capa y espada contra otros invasores bárbaros. Concretamente, con Alarico pues intentó mediar, frenar su avance. En el 408 Alarico asedia Roma, intenta mediar entre una derrota segura, porque en esos tiempos pues Roma ya no es lo que fue. Es decir, Estilicón se las ve crudas e intenta que las dos facciones se entiendan. Bueno, al final le proponen a cambio de pagar un tributo, es decir, Roma funde, como se hacía en muchas ocasiones, para pagar el tributo a un invasor. Si a lo mejor te reclama 2000 monedas de oro o lo que te reclame, pues lo que haces es irte a los templos o al tesoro, fundir joyas, fundir cálices o lo que sea, todo lo que encuentras, lo fundes, lo acuñes y le entregas, o directamente le entregas el botín. Bueno, al final creo que por un tributo de 3 o 4 mil monedas de oro y no sé cuántas cosas más, Alarico cede y dice: vale, me retiro, y no asalta la ciudad. Y como muestra de buena voluntad de haber aceptado el trato, Alarico envía 300 esclavos regalados al Senado romano, pero al final Honorio no paga, y en el 410 se acerca de nuevo a Roma y por fin la toma y por fin la saquea. Como he citado antes, durante el saqueo de Roma por las tropas de Alarico, esto fue una orden expresa, que se respetaran las iglesias y los bienes eclesiásticos, al menos las que estaban fuera de las murallas. En realidad, todo lo que llamamos el orbe católico universal, nunca mejor dicho, es decir, todo el imperio quedó espantado de que Roma había caído. Al cabo de 800 años, de 8 siglos sin interrupción, la ciudad imperial había caído, pero algunos cristianos eminentes pues intentaron restarle importancia al asunto. Bueno, la gente se puso a hablar y a comentar enseguida, diciendo, y por doquier, diciendo: mirad, desde que hemos dejado de adorar a los antiguos dioses de Roma y hemos cambiado la religión, están ocurriendo de nuevo desgracias. Decían: mientras fuimos haciendo sacrificios a nuestros dioses, Roma se mantuvo, Roma floreció. En este momento, después de ver Roma caer, pues claro, si Roma puede caer, ¿qué hay seguro?, se preguntaba San Agustín. San Agustín y otros
intentaron quitarle hierro al asunto, comparando este saqueo, el de Alarico, con el que había ocurrido un poco más de una década atrás con los enones y con Breno, como diciendo, entonces fue peor, entonces hubo más muertos, esta vez solo han estado 3 días saqueando. Bueno, Agustín, no voy a leer toda la cita, pero viene a decir eso, que en realidad todo esto había ocurrido por la mano de Dios, es decir, y que la ciudad, por mano de Dios, lo que había sido era no aniquilada, sino reorganizada, como si dijeras, volver a poner las cosas en su sitio. Alarico, Agustín en toda su obra solo lo cita 2 veces y una de ellas ni siquiera menciona su nombre. Es decir, era como justificar lo injustificable. En este momento la autoridad máxima eclesiástica en Roma era Inocencio I el Papa, pero Inocencio I, un tiempo antes, viéndose venir el peligro, según algunos padres de la Iglesia, pues concretamente Orosio, que era discípulo de Agustín, dijo, es que el Papa no estaba en ese momento en Roma. Tiempo atrás se había ido a Rávena, que era una ciudad mucho más protegida, mucho más difícil de asediar, y había establecido allí su corte. Según Orosio, dice que Inocencio I había estado del conflicto, de la caída de Roma, alejado como un justo Lot de Sodoma por un consejo inescrutable de Dios, y se apresuró a ir a Rávena y no vio el hundimiento del pueblo pecador. Es decir, que lo que había ocurrido allí no había sido un desastre sin precedentes al cabo de un milenio, sino que había sido una especie de prueba de fe, y que algunos incluso habían sido pues preservados o apartados como Lot para no quedar convertido en estatua de sal y todas esas cosas que se contaban en el Antiguo Testamento. Es decir, esta fue, pues sí, probablemente la catástrofe mayor y más estremecedora de aquellos tiempos. Pero el Papa ni se inmutó. En realidad no hay apenas ningún cronista cristiano de esta época y de los años subsiguientes que defienda la actuación del Papa que había en ese momento, que para el caso tampoco estaba ni se le esperaba. Bien, pues durante el saqueo de Roma de Alarico en el 410, pues parece ser que el emperador Honorio, este es Honorio, el mismo Honorio, aquí está, estos son cuadros posteriores, claro, aquí está un poco más joven, pero aquí está representado con la edad más o menos que debía tener. Parece ser que el emperador, durante el saqueo de Roma para Alarico, pues como ha dicho algún autor con sorna, pero es real, estaba totalmente dedicado, decía, a la cría de gallinas. Es decir, esta es una escena, es un cuadro posterior de Waterhouse. El emperador parece que era muy aficionado a este tipo de aves, palomas, incluso gallinas, es decir, pasaba muchas horas, las tenía por allí y les alimentaba, y él estaba a sus cosas. El Papa estaba en Rávena, a cubierto. La ciudad milenaria, el Faro de Occidente, estaba siendo saqueado, y Agustín, Orosio y Jerónimo y otros pues estaban reinterpretando aquello, haciendo algún tipo de exégesis histórica, diciendo que lo que ocurría allí, lo que había ocurrido, no había ocurrido ni por desidia o por intrigas ni por mal hacer de unos y otros, sino por entera voluntad divina, y que al fin y al cabo las cosas no habían sido tan desastrosas como podían haber sido, y reinterpretando aquello como una especie de acto de la voluntad de Dios, pues no para aniquilar, sino para recomponer un poco. Bien, al cabo Alarico se retiró, siguió a sus cosas, y Roma y la Iglesia siguió a las suyas. De nuevo se retoman una serie de edictos. En el 415 estamos otra vez en las mismas. Se promulga una ley durísima contra la superstición, otra ley contra las sinagogas judías. Ahora lo que se está persiguiendo es un culto cristiano, pero no católico ni arriano, no, los judíos tradicionales de toda la vida. Además, se emiten leyes que prohíben que estos personajes, los que son declarados, los que practican superstición, y los judíos en especial, puedan acceder al servicio del Estado, es decir, al funcionariado de la corte donde estuviera,
ni tampoco a la administración judicial y hacer carrera, pues como siempre se había hecho, ni tampoco al estamento militar. Al año siguiente, en el 416, se produce una expulsión masiva de los altos cargos de la administración de todos los no cristianos. Quiero que entiendan eso ahora, no solamente que fueran los de la religión oficial de Roma, paganos o adoradores de Mitra o de quien fuera, sino que no eras cristiano. También se les impide a todos los no cristianos hacer carrera en estos tres ámbitos de la administración. Se confisca otra ley que confisca todas las imágenes adscritas a los templos, y también otra ley que se apropia, es decir, que confisca todas las propiedades de los templos. Es decir, son leyes que a veces se repiten sobre otras anteriores, lo que indica que han quedado restos, que en todas partes no se ha aplicado con el mismo rigor la legislación, y se ven en la necesidad de seguir promoviendo nuevas leyes que refuercen las anteriores o que las lleven a término o que incluso las superen. Por fin, en el 417, cuando cuenta 17 añitos la criatura, se ordena una quema de libros masiva en todo el imperio de todas las obras anticristianas, es decir, específicamente cualquier libro, es decir, de cualquier obra escrita por unos o por otros, paganos o no paganos, que hablase en contra de los cristianos. En este mismo momento, el bautismo también se hace obligatorio, en especial para judíos. Hay bautismos masivos en muchas partes del imperio, y en adelante, a partir del 418, ya la alta administración del Estado en ninguna parte parece que cuenta con funcionarios paganos, al menos declarados. Bueno, durante todos estos años intermedios entre unas leyes y otras que voy citando, a veces se producen saltos. Hay otras leyes de menor rango o de un ámbito más restringido de aplicación, o son años durante los cuales se van aplicando todas estas legislaciones. Hay un montón de concilios en Cartago, en Alejandría, en las diferentes capitales importantes, donde hay sedes obispales importantes, sobre un sinfín de problemas, pero en general, a partir del 400, de estos tiempos más o menos, de lo único que tiene que preocuparse la Iglesia, que es lo que hemos comentado antes, es de perseguir sus propias escisiones, sus propias herejías. Por ejemplo, en el 423, 5 años después de esta quema de libros anticristianos, se retira al patriarca judío, es decir, en lo que llamamos hoy Tierra Santa, a la máxima autoridad, se le retira por ley la capacidad de recoger los impuestos que venía recaudando desde más de 1000 años atrás. Se le retira también el título que ostenta y también el derecho a elegir a su sucesor. Es decir, ahora ya no son los romanos los que prohíben, o sea, al fin y al cabo prohibían pero toleraban. Es decir, paga a Dios lo que es de Dios, páganos al César, mantente en orden, cumple con los ritos oficiales y después, sino que son las propias autoridades imperiales, que son cristianas, las que persiguen estas cosas. Los judíos pues sufrieron muchas persecuciones también, pues estaban considerados, vistos como una secta, pero eran muy numerosos, estaban dispersos por todo el Mediterráneo, eran muy poderosos también, tenían dinero. En el 423, ese mismo año también, se penaliza con el destierro y la confiscación de bienes tanto el ofrecer sacrificios como someterse a la circuncisión, aunque tu fe te lo obligue. Por ejemplo, los judíos se circuncidaban mientras que los cristianos no. Pues a partir de este momento está penado con el destierro y oficiar cultos paganos con la muerte. Estamos en el 423. En este momento muere Honorio, en este año, y le sucede un tal Juan, emperador, que era cristiano. Es un interregno de un par de años, pero que los partidarios de Honorio, por ejemplo, su hermanastra y otros, esta es Gala Placidia, aunque no se llevaba muy bien con él, en fin, la facción oficial pues no le veía con buenos ojos, porque aunque era cristiano y católico, parece que durante 2 años, o esto es lo que dicen las fuentes contemporáneas, pues hubo un gobierno más indulgente, más tolerante con los paganos, recortó privilegios que la Iglesia se había arrogado, es decir, promulgó leyes o no aplicó con el suficiente rigor
otras que le estaban exigiendo los suyos propios, y concedió plena tolerancia a todas las confesiones, es decir, intentó volver a 100 años anterior, en tiempos de Constantino, el famoso que lo hemos leído antes, es decir, se llama edicto de tolerancia. Se trata de que no solo los cristianos, así decía el texto de Constantino, no solo los cristianos, sino cualquiera, que cada cual pueda profesar la fe que considere. Pues este señor se llama Juan, por algunos es llamado usurpador. A la muerte de Honorio ocupó el trono durante un par de años, hasta que Gala Placidia, esta señora que está aquí, ella es hija también de Teodosio I, es decir, es hermanastra de Honorio y Arcadio. Bueno, al final lo detuvieron, hizo que le cortaran la mano derecha, lo paseó montado en un asno ya con la mano cortada por el circo de Aquilea. El circo es donde hacían las carreras, no es ese redondo anfiteatro, sino el de las carreras alargado, y por fin fue decapitado. Un año después, en el 426, se promulga una nueva ley de conversión de los judíos, es decir, se les obliga a los judíos a convertirse por ley, y si no, pues destierro, confiscación de bienes, y en los peores casos pues ya se sabe. En general se promulgan a partir de aquí, aunque ya se venía haciendo también, leyes y penas muy estrictas contra todos los que llaman heterodoxos, es decir, paganos, judíos, seguidores de Pelagio, maniqueístas, donatistas, nestorianistas y un montón de gente. Por fin, en el 429 es abolido por ley, es decir, directamente suprimido, la institución del patriarcado judío, es decir, las propias autoridades civiles que los judíos de antañazo, diríamos, ¿no? Los que seguían viviendo en Israel y en la franja de lo que llamamos el Levante Mediterráneo. Es decir, como ya hemos señalado en varias ocasiones, a partir del 400, los padres de la Iglesia, las autoridades eclesiásticas en el continente y a todo lo largo del imperio, puesto que detentan ya el poder administrativo y civil del Estado, solo tienen que preocuparse, bueno, no es que diga que es poco de lo que preocuparse, parecía que era bastante trabajo, es combatir las posiciones de lo que llaman herejes, es decir, de determinadas zonas del imperio, determinados obispados o corrientes dentro de la propia Iglesia que disienten, que niegan la Trinidad, que niegan la divinidad del Hijo, que niegan la validez del bautismo a los clérigos que habían ofrecido a los paganos, a los dioses paganos durante las persecuciones de cristianos, y todos los temas que ya han ido saliendo durante el curso. Concretamente, en el norte de África, la máxima autoridad, o digamos la voz más autorizada, si no la máxima autoridad en todo el norte de África, pero sí la voz más reconocida, es la de Agustín. Aquí está en uno de estos concilios que se han apuntado y que no hemos tratado en detalle, combatiendo a los donatistas. Agustín muere en el 430